Hola, voy a dar continuación a la lectura Los brotes de la milpa. Los soles y el diluvio. Destrucción para reconstrucción. Pareciera existir en las mitologías una obsesiva fijación en los diluvios. A tal ubicuidad llegan los relatos del magno desastre acuático en las génesis míticas de muchos pueblos, que no faltan quienes, apoyados en la insistencia, arguyen que las causas fueron o una memoria de la humanidad de una catástrofe universal o, más allá, de una revelación divina. Con relación a la primera hipótesis, los científicos la niegan tajantemente. En cuanto a la segunda, no creo que haya razón posible que se pueda arguir para negarla, aunque tampoco sería necesaria una razón para sostenerla. Digamos simplemente que en la lógica de los procesos cósmicos, el usuario constructor ve necesario que una etapa de creación se funde en una negación dialéctica del paso anterior. Y la acción más simple de limpieza y purificación es la lustración por agua. Sin embargo, cada diluvio tiene sus propios fines aún en una misma tradición mítica. Y un buen ejemplo de ello es la que surge en las fértiles tierras mesopotámicas. En la epopeya de Gilgamesh, el relato parece dirigirse al establecimiento de Utnapishtim y de su esposa como deidades fluviales. En la Biblia, el fin último es la ruptura de la contradicción que provoca la homogeneidad étnica adánica con la existencia de las diferentes razas en el mundo, pues la conducta de los hijos de Noé justificará la diversidad después de la muerte del resto de las descendencias posibles. En el Corán, como muchos tratadistas musulmanes lo han interpretado, el diluvio es el vaticinio de la destrucción de los incrédulos que se opongan a las palabras del profeta. En Mesoamérica, el diluvio tiene otro carácter. Lleva en sí mismo los dos pasos de un mismo proceso. La destrucción-reconstrucción del mecanismo que permitirá el juego entre los opuestos complementarios generadores de la dinámica y, en el mismo sentido, la instalación del mecanismo por medio del cual los dioses tiempo visitarán el mundo en los ciclos permanentes de sus arribos. En otras palabras, el mito del diluvio, incluido en el más amplio mito de los 5 soles, explica cómo se fundan para provocar la dinámica del mundo, los mecanismos del movimiento. Esquematizo el proceso cósmico general. A. La instalación de los postes huecos por cuyo interior viajarán los dioses tiempo para llegar al mundo se hace por medio de la destrucción-construcción, ya en un solo movimiento, ya en 5 etapas enlazadas. B. Tras la destrucción o la última de las destrucciones, según el caso, se provoca la unión de los opuestos complementarios. De esta manera se establece el giro en el interior de cada uno de los postes. C. Fincados los postes, ubicada en cada una de ellos el principio de la oposición complementaria, se genera el movimiento coordinado de los tiempos. Con esto se genera el gran giro, el que ordena los 4 giros particulares, estableciendo el orden oriente, norte, occidente, sur. Este es el 5º paso, el que da inicio al mundo de las criaturas. Así lo cantaban los antiguos mexicas, utilizando la metáfora de oro fundido y el jade labrado para referirse a la oposición fuego-agua.
Síntesis de la unión lúdica de los dos principios contrarios. El árbol floreciente erguido está en Tamoanchan. Allí tú fuiste creado. Se nos impuso la ley. Con regias palabras nos hizo dar giros. Ese, nuestro Dios, por quien todo vive. Cual oro yo fundo, cual jade yo labro, nuestro hermoso canto. Como una turquesa por 4 veces, nos hace girar 4 veces en Tamoanchan. Tamoanchan, que es la casa del dador de vida. Podrá entenderse que la importancia de este proceso, ya como mito de sucesión de las destrucciones y construcciones, ya como mito de la destrucción-construcción por el agua, aparece en múltiples versiones, tanto en la antigüedad como en el presente. Ofrezco aquí solo 6 textos agrupados de la siguiente manera. A. 2 mitos mexicas recogidos en el primer siglo colonial, reflejos en gran parte de la vida indígena anterior a la conquista. Los documentos respectivos son ambos anónimos. El primero es el mal llamado Leyenda de los Soles, recogido en la lengua náhuatl. El segundo tiene el título de Historia de los mexicanos por sus pinturas. B. 3 mitos mayas septentrionales de la colonia. Los 2 primeros corresponden a los documentos indígenas escritos en lengua maya que tienen como título común Chilam Balam. En un caso el de Chumayel, en otro el de Maní. El tercer ejemplo maya es una brevísima síntesis que se hizo el obispo Landa en el siglo XVI, incluido en su libro Relación de las cosas de Yucatán. C. Un mito tepecano recogido en Azqueltán, Jalisco, en los bancos del río Bolaños, a principios del siglo XX y publicado en el año 1914. Los 5 soles, el diluvio y el restablecimiento del mundo. Son tantas las fuentes del México central que se refieren al mito de los 5 soles y son tantas las divergencias en las que distintas versiones que fue necesario un estudio ordenador de los relatos. Su autor, Roberto Moreno de los Arcos, incluyó no solo textos de los siglos XVI y XVII, sino la interpretación del centro de un famoso monolito mexica, nada menos que el llamado Piedra del Sol. Las diferencias, incluidas presencias y ausencias de elementos, son de muy distinta naturaleza. El orden y las etapas, los nombres de cada sol, los colores atribuidos, los dioses que gobernaban en cada uno, el tiempo de duración, las formas de sus destrucciones, los seres en que se transformaron sus pobladores o los alimentos que estos consumían antes de los cataclismos, etc. Incluso el número de los soles. Algunos no mencionan al último, precisamente el que pone en funcionamiento coordinado a los otros 4. El primero de este apartado proviene de la leyenda de los soles. Da una importancia especial al mito del diluvio. En él, los 2 participantes cometen el gran pecado de unir los opuestos complementarios, tomando el fuego, elemento celeste, para unirlo con el elemento muerto frío y acuático, los peces muertos al retirarse las aguas. Los dioses del cielo se indignan y castigan a los culpables, haciendo que sean los creadores criaturas de los perros. Pero la unión de los opuestos ya estaba hecha.
El segundo, derivado de la historia de los mexicanos por sus pinturas, habla claramente de la instalación de los 4 postes y de la oposición de contrarios, aludidos como el establecimiento de los dioses enemigos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, convertidos en árboles. En este relato se da nombre particular a cada uno de los postes y se les señala las funciones de ser caminos para que los dioses puedan entrar en ellos y para que levanten los cielos. Los nombres de los 4 personajes que fungirían como postes son Itzcoatl, Itzmali, Tenezochitl y Cuauhtémoc. Graulich observó su relación con 4 signos calendáricos: Coatl, serpiente; Itzcuintli, perro; Xochitl, flor; y Cuautli, águila, que corresponden respectivamente al este, norte, sur y occidente. En un trabajo anterior señaló cómo estos 4 nombres coinciden con los que menciona el Chilambalam de Chumayel, dándolos a los quemadores, en el mito cuya versión di en el capítulo Los tiempos del tiempo de este libro. Primer relato. Aquí está la narración sabia de cómo se estableció la tierra, cómo se estableció todo y lo que es sabido de cómo se iniciaron los soles hace 2513 años, contados hasta el día de hoy, 22 de mayo de 1558. El tiempo del primer sol, llamado Nahui Ocelotl 4 Jaguar, duró 676 años. Los que entonces vivieron fueron devorados por jaguares en el año Nahui Ocelotl. Su alimento era Chicome malinayi, 7 hierba torcida. Ese fue su alimento. Vivieron 676 años y durante 13 años fueron devorados por las fieras. Los destruyeron, los exterminaron. Entonces también desapareció este sol. Su año fue el Seacatl, 1 caña. Empezaron a ser devorados en un día Nahui Ocelotl. Un día Nahui Ocelotl. Y así fue que en ese signo acabaron y perecieron. El nombre del siguiente sol es Nahui Ecatl, 4 viento. Los que vivieron en esta era fueron llevados por el viento. Se volvieron monos. El viento se llevó sus casas, se llevó sus árboles. Este sol también fue llevado por el viento. Los que entonces vivieron comían matlactlomome coatl. 12 serpiente. Fue el alimento con el que vivieron 364 años, hasta que desaparecieron en un solo día, durante el cual fueron llevados por el viento. Perecieron en el día Nahui Ecatl. Su año fue Tecapatl, un cuchillo de pedernal. Siguió el sol Nahui Quiahuitl, 4 lluvia. Los que vivieron en este tercer sol fueron destruidos por una lluvia de fuego y se volvieron pavos. El sol también ardió, y todas las casas de quienes vivieron en el tercer sol fueron incendiadas.
vivieron 312 años, hasta que fueron destruidos por el fuego en un solo día. Su alimento era el Chicomé Tecpactl, 7 cuchillo de pedernal. Su año fue el Ay, Dios mío. Su año fue el Tecpatl, 1 cuchillo de pedernal. Perecieron en un día de signo Nahui, Kiahuitl, 4 lluvia, y murieron siendo niños. Por eso, hasta ahora, se llama a los niños y a los pavos Coconepipiltin, crías infantiles. El nombre del siguiente sol es Nahui Atl, 4 agua, porque hubo agua 52 años, los que vivieron en el cuarto sol, que fue por 676 años, perecieron, se ahogaron y se convirtieron en peces. El cielo se hundió en un solo día y así fueron destruidos. Comían Nahui Xochitl, 4 flor. Este fue su alimento. Su año fue el Cali, 1 casa. El día Nahui Atl fueron destruidos, todos los cerros desaparecieron. El agua permaneció 52 años. Acabado el tiempo de quienes entonces vivieron, el dios Titlacahuan dijo al llamado Tata y a Nene, su mujer: ya no hagan otra cosa. Ahuequen un ahuehuete muy grande y métanse en él cuando llegue el ayuno, cuando se hunda el cielo. Tata y Nene entraron en el ahuehuete. El dios los tapó y dijo a Tata: solamente comerás una mazorca de maíz y tu mujer solamente comerá una. Cuando terminaron de comer su maíz, notaron que iba disminuyendo el agua. Ya el tronco no se movía. Destaparon el tronco y encontraron peces muertos. Entonces sacaron el fuego con un encendedor de barrena y asaron los peces. Los dioses del cielo estrellado, Citlayatonac y Citlalicue, miraron hacia abajo y preguntaron indignados: dioses, ¿quién ha encendido el fuego? ¿Quién ha ahumado el cielo? Inmediatamente descendió Titlacahuan, Tezcatlipoca, quien reprendió a los causantes de la ira de los dioses estelares. ¿Qué haces, Tata? ¿Qué hacen ustedes? Cortó entonces las cabezas de Tata y a Nene y se las puso en el culo. Desde entonces se transformaron en perros. El cielo se ahumó en el año Ome Acatl, 2 caña. Así es que vivimos nosotros. Así es como se encendió el fuego. Cuando el cielo había quedado colocado, había sido el año de Setochtli, 1 conejo. Había sido de noche durante 25 años. En el año Setochtli quedó colocado el cielo. Y ya cuando estaba colocado, fue cuando los perros lo ahumaron, como se dijo. Y cuando el encendedor de barrena se encendió, después de que Tezcatlipoca encendió el fuego, ahumó el cielo otra vez. En el año Ome Acatl. El nombre de este último sol es Nahui Ojin. 4 movimiento. Es nuestro sol, en el que nosotros vivimos. La señal está aquí. La caída del sol en el fuego divino de Teotihuacán. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.